Muy buenas y actualizadas noches tengan todos ustedes. Yo soy Pilar García, bienvenidos a un nuevo Pili Tutorial. Hoy les voy a enseñar un poco acerca de la actualización que veníamos hablando del valle. Comenzó un nuevo valle con esta actualización que dura unos 22 días aproximadamente. Vamos a ingresar. Y como ven, nos van a dejar en el mismo sitio donde terminamos nuestro valle normalmente. Hay cosas en el valle que cambiaron, como hay cosas que permanecen igual. En esta nueva temporada del valle vamos a tener dos tipos de valles. Uno con gallinas y los otros van a ser con animales de zoológico. Este valle va a ser con animales de zoológico. Entonces, ¿cómo vamos a determinar que son de zoológico? Porque nos van a mostrar las fichitas que son unas huellitas. Las huellitas significan que no son gallinas, son animales. Entonces, esto es lo nuevo que tenemos para esta temporada. Hay muchas cosas buenas, como hay muchas cosas que de verdad hacen falta por modificar, sobre todo porque es que Supercell quiere es que nosotros gastemos mucho diamante. Esta actualización es para eso, para que nosotros gastemos muchísimos diamantes sin que nos demos cuenta, así que mucho cuidado. Les voy a decir qué cosas me gustan de esta actualización, les voy a decir qué cosas no me gustan de la actualización y en el camino les voy a ir explicando más o menos cómo es la cuestión. Entonces, en primera, las ruletas siguen exactamente iguales. Tenemos una ruleta tirada gratis, tenemos una ruleta con 5 diamantes diaria y tenemos nuestras tareas de normales para conseguir soles. Entonces, vamos a tratar de hacer soles para podernos mover, porque esta es una granja pequeñita y no tiene mucha cosa como cómo funcionar aquí en el valle. Entonces nos dicen que para poder hacer gas tenemos que hacer cebos, entonces vamos a hacer cebos. Ahí logramos otra tiradita del valle. ¿Y que nos piden? Maíz y trigo. No, es muy pequeña para nosotros poder ganar maíz y trigo. Entonces vámonos nuevamente al valle, vamos a hacer otra tiradita de gas. A ver cómo nos sale, ojalá nos den mucha gas porque necesitamos movernos bastante. Y voy a gastarme 5 diamantes aquí para hacer la tirada gratis, para poder movernos un poquito más. Ojalá no me salgan 6, sino que me salgan 9 para poder movernos. Ah, miren, me escucharon. Ok, entonces vamos a comenzar con 23 de gasolina. Ya lo primero es lo que les decía yo, los puerquitos con bigote. Le van a llamar rasca y gana. Ese rasca y gana no se los voy a poder mostrar hoy porque tendría yo que completar nuestras misiones de hoy y las de mañana. Entonces mañana hago el tutorial del rasca y gana para que ustedes sepan cómo jugarlo. Por ahora tenemos varios cambios. La primera es estos 3 punticos que les estoy mostrando aquí. Esos 3 punticos significa que ustedes pueden subir 3 animalitos en su camioneta antes de dejarlos en el santuario del valle. El santuario del valle son unas casitas que tienen. A ver si encuentro una por aquí cerca y si no les muestro la foto. Más bien les voy mostrando la foto porque por aquí no está. Hay muchos animales, como ven ustedes, pero no hay huellitas del santuario. Ustedes van a encontrar los santuarios de los animalitos porque se van a distinguir por una huellita que les estoy mostrando en este momento en la imagen, porque ahorita no la encontré personalmente. Si ustedes ven aquí en esta parte de acá que les estoy mostrando, hay una jirafa. Esos animalitos se van a ir encontrando por el camino y ustedes lo que tienen que hacer es irlo recogiendo. Además de estos animalitos del camino, al igual que las gallinas, también hay algunos establecimientos que tienen animales comunales, son tareas comunales igual. También les van a dar 3 animalitos, uno para cada persona que haya participado en la tarea comunal. Entonces pónganle cuidado también a esos animales porque vamos a tener que juntar 400 animales.
Eso significa que aproximadamente en 22 días tendremos que haber hecho unos 18 animales diarios, o sea que les toca estar muy, muy, muy pendientes. Bien, vamos a tratar de avanzar aquí por este ladito. Y la segunda cosa del valle nueva es ese puerquito que está ahí. Este puerquito significa que si completas el pedido vas a recibir fichas extra que se van a ir a la alcancía. La alcancía de puerquito era lo que yo les mostraba la vez pasada. Es un puerquito que va a guardar las fichas sobrantes, como estas que les estoy mostrando aquí. Y esas fichas, con el tiempo, cuando nosotros vayamos a abrir ya los regalos especiales, si nosotros vamos a pagar 25 diamantes para abrir el puerquito cuando se nos llene, vamos a poder reclamar más premios o incluso tener 2 premios especiales porque nos van a alcanzar las fichas. Pero pues eso tiene sus pros y sus contras, que ya más tarde les diré. Continuando entonces, vamos a completar este pedido y me van a decir que además de las fichas que me ofrecían aquí por este pedido, me dieron 15 más que se van allá al puerquito. Yo les aconsejo sinceramente que se vayan de uno en una parada. ¿Por qué? Porque los animales del zoológico van a ir apareciendo de a pocos a medida que ustedes avanzan. Entonces les va a tocar que si se apuran mucho, les salen la parte donde ustedes ya pasaron y les va a tocar regresarse y se van a gastar más gas que si se van de uno en uno. Entonces les aconsejo que se vayan de uno en uno para que cuando vayan saliendo los animales ustedes puedan ir recogiéndolos. Ustedes pueden recoger 3 animalitos que significan que son esas 3 bolitas de ahí. Cuando esas 3 bolitas de ahí están llenas, ustedes tienen que dejar sí o sí los animales porque no van a poder subir más animales a su carro. Lo otro es que los animalitos, si ustedes recogen un animal y se van por todo el valle a parrandear, los animales se van a bajar después de cierto tiempo. Si ustedes lo agarran y se quedan ahí sin gas, el animalito se va a quedar ahí con ustedes en la camioneta. Pero si ustedes se van a farolear por el valle y no dejan el animal en el santuario, se les va a bajar del camión y lo van a perder. Entonces, vamos a tratar de llegar al animalito ese que les mostraba, la jirafita. Ay, no tengo. Pero bueno, vamos a seguir igual. Entonces ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, esta persona que está en mi vecindario ya tiene los 3 animales, pero seguramente se quedó sin gas y no ha llegado al santuario. Miren, aquí está, hay un santuario aquí, mírenlo. Se los voy a mostrar, así se ve el santuario. Y lo van a reconocer por las huellitas que les mostré ahorita más adelante. Entonces vamos a tratar de recoger esta jirafita. Vamos a coger esta jirafita y nos vamos a ir al santuario para mostrarles qué más hay que hacer. Entonces ustedes se encontraron un animal, le dan ir, ellos se suben solitos como las gallinas y ahí inmediatamente entonces vean, uno de los punticos se puso blanco, eso significa que me estoy llevando un animalito por ahí. Mientras tanto, mientras yo llego a un santuario, yo puedo ir haciendo pedidos. Miren, aquí me apareció otro animalito. Yo lo recojo, encuentro al animalito y el animalito se sube y de una se me colorea el otro puntico. Entonces, ya una vez ustedes lleguen a la reserva, que vamos a ir a la reserva de una vez, entonces ahí me dicen que me van a dar el 10% de fichas porque traigo 2 animales. Si trajera 3 me darían el 25% de fichas, o sea, me dan más fichas por llevar 3 animales. No importa si ustedes llevan 1, 2 o 3 animales, van a tener que esperar sí o sí 30 minutos para que los animales se bajen del carro. Esa es otra de las cosas que no me gustan, porque con las gallinas uno las recogía y ya las contaban. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros seguimos teniendo los mismos 11 animales que teníamos cuando empezamos el video. Pero aquí nos dicen, miren, se están bajando los animales, por favor espera. Cuando yo llevo 2 animales me dice acelerar por 5 diamantes para que estos animales se bajen. Una vez estos animales ya se ha pasado este tiempo,
los animales se bajan, tú entras y te dicen ya puedes descargar los animales y les tripas ahí en el botón y el botón hace que se bajen los animales. Mientras tanto yo podría de pronto moverme para acá, si me deja mover, pero si yo me muevo los animales no se van a bajar de la reserva y yo los voy a perder, se van a bajar del camión. Entonces es mejor esperar ahí. Si ustedes estripan ahí, se dan cuenta que hay 2 personas más conmigo que están dejando animales. La idea es que ustedes, por ejemplo, tengan al menos 6 personas activas, pero bien activas en su valle, cosa que cada uno por día agarre 3 animales para que sean 18 diarios y ustedes puedan completar los 400 animales. Si ustedes no recogen 18 animales diarios, no van a alcanzar la meta. Se tenía que recoger más animales en un solo día para que ustedes pudieran cubrir la cuota del día que no pudieron alcanzarla. Pero les aconsejo que traten de hacerlo diario. De ser posible, pues que cojan más animales de los que les pide. Pero no es tan difícil, no se asusten, no es tan difícil. Uno mira 400 y uno de verdad que a veces como que se desespera de ver tantas gallinas y tantos animales. Las gallinas eran más fáciles, ¿por qué? Porque tú pasabas, las veías, las recogías y te contaban, pero los animales no. Hay que llevarlos al santuario y hay que dejarlos ahí, además hay que esperar 30 minutos. Entonces esa parte no me gusta mucho, pero sí hay cosas que me gustan. Me gusta, por ejemplo, el contenido de la alcancía. O sea, hay una parte que sí me gusta y hay otra parte que no me gusta. Lo primero que pensé que iba a suceder fue que cuando yo entrara a algún establecimiento, todas las fichas, porque si se fijan, ahora hay menos fichas por establecimiento. Bueno, este me cayó la boca porque dice 30 azules. Pero no todas son así, hay algunas que dan menos fichas. Entonces, hubiera sido más chévere, más cool, que me dieran todas las fichas directamente a mi centro de fichas y no que recibiera fichas extra que se fueran a la alcancía. ¿Por qué? Porque la alcancía tiene menos capacidad que mis 6.000 fichas. Entonces, casi que lo están obligando a uno a abrir la alcancía para poder alcanzar todas las fichas que tú quieres y eso tampoco es así. Y la alcancía me cuestan 25 diamantes. Entonces lo que ellos están buscando es que nosotros gastemos sí o sí diamantes obligatoriamente sin que nos demos cuenta, porque ellos obviamente no nos van a obligar a usar los diamantes, sino que es una opción. Pero tú para dejar los animales más rápido vas a estripar los 5 diamantes, para recoger el combustible gratis que ahorita les muestro cómo es, vamos a utilizar diamantes, para abrir el marrano de las fichas extra vamos a usar diamantes y no son 1 ni 2 ni 3, el marrano son 25 diamantes, entonces me parece descabellada la idea, sobre todo para las granjas pequeñas. Ellos no van a poder hacer eso y los van a perder, o sea que el marrano se llena y ahí se queda lleno, porque yo no me voy a gastar 25 diamantes abriendo, exceptuando cuando yo pueda comprar 2 regalos, este y este, digamos. Entonces, con 40 diamantes, me dan 40 diamantes, pero me gasto 25 abriéndola. O sea, si quiero ganarme los 15 diamantes extra, o más bien me ahorro el problema de estar entrando al valle y compro lo que tenga que comprar y ya. O sea, no me mato la cabeza porque igual tampoco va a ser ganancia. Si ustedes se fijan, solo tengo 38 fichas azules y 38 fichas verdes en los establecimientos donde paré y frené. Pero vean que ya tengo muchas en la alcancía. ¿Por qué? Porque yo no había reclamado los premios del derby pasado. Del valle pasado. Entonces las que me sobraron se quedaron en la alcancía. Entonces ahora tengo 490 en la alcancía y 76 en mis fichas normales. Cuando se me llenen las 1200 de la alcancía, voy a tener que pagar los 25 diamantes o que no me den fichas extra porque voy a tener el marranito lleno. Entonces esa es otra de las cosas que no me gustan. Vamos a cambiar de granja porque aquí todavía me hace falta 24 minutos para
recoger, para que estos animales se bajen. Ahora, me parece muy descabellado antes de cambiarnos de granja que sea 30 minutos esperando que los animales se bajen. O sea, ¿por qué no puedo yo descargarlos y seguir derecho? O que sean solo 5 minutos y no 30 minutos. ¿Por qué? Pues porque ellos lo que quieren es que yo acelere con los 5 diamantes para que no me desespere el carro ahí. O sea, en este punto de este valle yo prefiero que se me averíe la camioneta para que alguien más vaya y me arregle, o esperarme la hora y media, que estar esperando cada vez que yo encuentre 3 animales y dejarlos ahí, esperar media hora, encontrar otros 3 y esperar otra media hora, encontrar los otros y otra media hora, o gastar diamantes, porque para cuando yo recoja los 40 diamantes que tengo que recoger, para eso ya me habría gastado 100 diamantes en el valle. No vale la pena. Pienso que lo mejor es que ustedes tienen que encontrar por lo menos como mínimo 6 personas activas, o tener 6 granjas bebés en las que ustedes le tiren toda la ficha para poder recoger sus 18 animales con calma. Nosotros hemos ido con calma porque hoy pues es el primer día, mientras conocíamos, mientras todo. Y si ustedes se fijan lo que ya les mostré, tenemos 11 animales ya. Y tampoco es que ha sido mucho. Yo, por ejemplo, solo entré una vez a mi granja, cogí 3 animales y los dejé ahí en el santuario y ya se me acabó el gas. Con la otra no pude recoger nada, o creo que tenía un animal, bueno. Y con esta recogí en un momentico, recogí 2 animales y ya los estoy dejando. Entonces, si ustedes hacen eso, es probable que puedan alcanzar sus 18 animales, o incluso 20, o hasta de pronto más. Pero les toca seguir con orden y les toca comunicarse entre el vecindario. Eso es como una estilo un derby bingo. Les toca estarse comunicando constantemente para que ustedes puedan eh, recoger sus recompensas. Vamos a cambiarnos de granja, a ver si nos encontramos otra granja donde les pueda mostrar lo del combustible gratis, que no es tan gratis. Listo, chicos, aquí ya se nos pasó los 29 minutos y como ustedes pueden ver, aquí me dice que los animales de la reserva ya están a salvo. Solo le voy a dar reclamar recompensas y me dice que ya subí los animales con los que llegué yo allá. Si ustedes ven aquí, ya simplemente me dice otra vez vuelva a recoger animales. Y si ustedes entonces van directamente al animalito, yo podría recoger este animal nuevamente, lo encuentro, lo subo a mi camión, y como estoy aquí cerca, yo podría regresarme nuevamente a la reserva. Y lo que les digo, con 1, con 2 o con 3 tengo que esperar otra vez 29 minutos. Si yo, vamos a hacer como si yo llegara a irme, pero es que me parece que no me alcanza el gas y se me perdería el animalito. Pero ustedes podrían de pronto coger este elefante que está aquí y regresarse otra vez. Pero lo que está causando Supercell con esto es que uno gaste más gasolina. Eso es lo que ellos buscan, y por eso pusieron las gasolineras, para que uno se desespere o le hagan falta, por ejemplo, 5 gasolinas para recoger una jirafa, que ustedes adelanten con diamantes, les den las 5 gas, ustedes vayan y lo recojan y se regresen. Bueno, realmente eso es lo que ellos quieren, que uno gaste y gaste y gaste diamantes. Pero así es más o menos como tienen que dejar la gente. Ahí vuelven y se quedan otra vez otra media hora. Y se baja un solo animal. Así, si ustedes llevan un animal es media hora, si llevan 2 animales es media hora, y si llevan 3 animales también es media hora. Entonces ustedes traten de llevar entre 2 y 3 animales. Pero si solo llevan uno está bien, no importa. O si ustedes ya solo les queda ya un gas para llegar, traten de llegar a la reserva y quédense ahí media hora mientras hacen más gasolina con las tareas que les ponen para ganarse gasolina y soles. Y ya, esto es de esta parte.
Ok, ya estamos aquí y les estoy mostrando una gasolinera. Estas gasolineras a veces, no todo el tiempo, van a entregar gas gratis. Esta entrega 3 gasolinas. Yo pasé por ahí la primera vez, me dio 3 gasolinas gratis y me decía que después de cierto tiempo tenía de plazo para comprar gasolina. Ahí les estoy mostrando la captura de la gasolina que me pide. O sea que tengo yo que gastar más diamantes para que me dé gasolina gratis, según. Y entonces, para que la gente pudiera gastar los diamantes en la gasolina, lo que hicieron fue dañar las misiones para recoger gasolina. Porque, bueno, estas no son tan feas las que me salieron a mí, pero hay gente que les está saliendo 3 cultivos al tiempo. Entonces, por ejemplo, una granja pequeña que tenga 30 cultivos, ¿cómo va a ser posible que con 25 solo le den un sol? O sea, eso es absurdo. Entonces ellos lo que quieren es que nosotros no consigamos mucho gas y nos desesperemos y vayamos a estas gasolineras para que nos den gasolina por diamantes. Yo creí que pasado ese tiempo saldría otra vez gasolina gratis. Y no fue así, me salió este cartel que les estoy mostrando, que la oferta había caducado. Pero después de que volví a entrar como a las 3 horas, porque como ven, no tengo gasolina en esta granja, me volvió a salir otra vez el cartel de que me daba otras 3 gratis y por eso fue que me moví de ahí a otra casita. Pero entonces, si ustedes tienen paciencia, van a encontrar estas gasolineras a lo largo de todo el valle. Ahí como pueden ver, ahí está la huellita de un nuevo santuario. Ahí hay más gente, miren, ahí tenemos 3 personas más dejando gente. Por eso les digo que cuando pasen esa media hora, ustedes van a tener más. Miren, aquí hay otra gasolinera, si ustedes pasan por ahí les da gratis. Aquí hay un elefante, aquí hay otro, o sea, animales sí hay. El problema es que a veces aparecen cuando uno pasa por ahí. Aquí hay otro animalito, mírenlo. Y ahí hay otro. O sea que animales hay bastantes, hay tantos como cuando habían gallinas. La pereza es que hay que buscar el santuario, dejarlos ahí y esperar la media hora. Esa es la pereza, mientras que con las otras gallinas uno juntaba, digamos, 99 gasolina. Iba y uno recogía el montón de gallinas y se hacía 400, 500 gallinas sin siquiera notarlo. Pero con estas iban a tener que estar comunicándose con el vecindario porque no va a ser tan fácil recoger tantas gallinas, perdón, tantos animales. Van a haber algunos valles que van a venir con gallinas y hay otros valles que van a venir con animales de santuario. Yo pienso que los van a turnar para que hayan valles que sean más difíciles que otros. Pero no los van a dejar todos difíciles porque eso significa que la gente se va a aburrir y va a dejar de jugar el valle. Y ellos lo que quieren es que este sea una gastadera de diamantes todo el tiempo. Bien, lo otro es que lo que les contaba que existen pedidos, no los he visto ahorita, pero les voy a mostrar la captura porque captura sí tenemos. Existen pedidos comunales que son iguales a las gallinitas que ustedes pueden hacer para para poder recoger más animales. Entonces, miren, ahí ven un montón de animales, aquí hay un montón de animales. Ustedes solo los recogen y vuelven otra vez, y vuelven y salen y alrededor. Yo pienso que ni siquiera tienen que explorar tanto el valle, con que se queden ahí alrededor les van a ir saliendo los animales. No es difícil encontrar 3 animales, pero la pereza es esperar la media hora. ¿Qué más les cuento? ¿Qué más no entienden? Por favor, en la cajita de comentarios, chicos, escriban qué dudas tienen del valle y yo con mucho gusto les contesto, porque me parece que ya no tenemos nada más que mostrar por aquí. Aquí no era. No tenemos nada más que mostrar por ahí, excepto que esto sigue igual, los premios normales del valle siguen igual.
Los premios de especiales tenemos el premio del Globo del Valle, que es un adorno exclusivo que por supuesto tenemos que tenerlo, o sea que tenemos que hacer todo lo posible para que estos animalitos lleguen a su destino. Y tenemos la alcancía cerdito o el banco puerquito, que me gusta decirle, que básicamente es para que gastemos diamantes, pero el chiste es que si ustedes lo van a usar el banco puerquito, lo usen comprando el, la tienda del Valle de los 40 diamantes para que se ganen 15 y gasten 25 abriendo el puerquito. Sería para lo único que yo lo usaría, porque no me gastaría 25 diamantes, por ejemplo, para comprar un rollo. No lo haría. No lo haría yo, no sé ustedes, yo me imagino que hay gente que sí lo hace, la gente que no le importa gastar diamantes, pero pues a mí me parece que es como más importante tener el puerquito para ganarse uno los 15 diamantes de más y ya está ahí, o si no, no lo abriría, la verdad, si no alcanzo a comprar las dos, no lo abriría. Y mañana, entonces, a esta misma hora, yo creo, porque en el trabajo no puedo grabar, les estaré explicando acerca del juego rápido del rasca y gana del marranito con bigote, para explicarles ese juego, que esa es otra parte que seguramente tampoco nos va a gustar. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayan entendido. Por favor, si no entendieron, escriban en los comentarios que no entendieron, o si este tutorial está súper enredado, vuelvo y les grabo otro. Bueno, no sé, ahí miramos cómo hacemos. Que tengan una buena noche, que estén muy bien, disfruten el valle, no se estresen, no se estresen, chicos. Estén coordinados con sus amigos del vecindario. Si están solitos en el vecindario, grave. Yo pienso que de pronto solitos no van a poder juntar los 400 animales. Es difícil, porque ustedes tendrán que hacer 18 animales solos y eso sí no va a ser posible que ustedes tengan tanto gas, a no ser que gasten diamantes, y pues esa no es la idea. Si están solos en el vecindario, no creo que vayan a poder hacer esto. Pero si están en un vecindario que es activo, al menos 6 personas activas, yo creo que sí lo vamos a poder lograr si siguen las indicaciones de su líder, o si se apersonan diciéndoles a los muchachos de su equipo que recojan 3 animales, al menos 3 animales por día, y los dejen en el santuario. No necesita ser al tiempo, puede ser un animal en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche, y completaran su cuota del día. Con que hagan 3 animales cada uno del vecindario por día, ustedes van a lograr hacer los 400. Y bueno, ahora sí me despido, que estén muy bien, una buena noche, bye.